personaje de sesión, Amparo Muñoz, la guapísima Amparo Muñoz. Cierra este maravilloso desfile Amparo Muñoz. Amparo, ¿cuánto tiempo? Por Dios. Sí, ¿verdad? Pero por fin estamos juntos otra vez. Otra vez por fin juntos. Bueno, parece que fue ayer además, ¿eh? Sí, bueno. Hace años, pero bueno. Pero parece que fue ayer, Amparo, ¿cuándo te vamos a ver de nuevo en la gran pantalla? Pues muy pronto. ¿Muy pronto? Afortunadamente, muy pronto. ¿Sorpresita que nos tienes preparada? Sí, Sí, una cuéntanos, detrás de cuéntanos, otra. Amparo, tus No las proyectos. cuentes, las sorpresas Bueno, que si no, no salen. bueno, Cuéntala pero tú. Eso bueno, dicen. Bueno, será solamente voy cine a o contar televisión. que estoy estudiando 2 guiones para cine y 1 para televisión. Qué bien, pequeña O pantalla sea y que gran espero pantalla. que muy pronto esté con todos ustedes. Bueno, Amparo, mira, ese aplauso que te da el público. Siempre te queremos, la mujer más guapa del mundo. ¿O no? La mujer más guapa del mundo. Esa será siempre Amparo Muñoz. Te agradecemos aquí. Que tenemos una sorpresa, Amparo. ¿Otra? Una sorpresa ¿Otra? muy bonita. Yo creo que te va a gustar y a todos los espectadores también. Fíjate en las imágenes que hemos preparado para ti. Uy, qué miedo. Observad Esto sí que es atentamente. una sorpresa. Vamos Amparo a ver el Muñoz, vídeo. véanla. ¿Recuerdan? A la bonita madrina señorita Amparo Muñoz Quesada, representante de la Costa del Sol. Sí, es una sorpresa. Qué guapa. Revista Ya. Amparo Muñoz, Miss Universo, al borde de la muerte. Rosa Villacastín, Carlos Aguilera. Amparo Muñoz Quesada, la malagueña que llegó a ser la mujer más bella del mundo y que sostuvo sobre su cabeza la corona de Miss Universo, está al borde de la muerte. Se encuentra internada en el Hospital Clínico de Madrid desde hace varias semanas a consecuencia de un incidente a partir del cual los médicos del citado hospital le han detectado anticuerpos del SIDA. Amparo, destrozada y con un aspecto irreconocible, mantiene oculta su trágica situación, consciente de que está viviendo el último capítulo de su propia destrucción. La dramática historia de Amparo Muñoz Quesada es como la triste narración del ocaso de una estrella. La que fue Miss Universo, la mujer a la que muchos consideraron la más hermosa criatura sobre la tierra, lucha ahora contra su destino en una cama del Hospital Clínica de Madrid, donde el mutismo respecto a su persona es absoluto. No obstante, ya ha podido saber que en efecto, Amparo Muñoz se encuentra allí desde hace varias semanas, a pesar de que su ingreso en el citado centro sanitario no consta en las listas de pacientes de ese hospital. Los facultativos del clínico que no se sorprendieron por la presencia de Amparo Muñoz en el centro, debido a que ya fue ingresada en otra ocasión a causa de su lamentable deterioro físico provocado por las drogas. Detectaron esta vez que en su organismo había anticuerpos del SIDA, y que su estado de salud atraviesa una fase definitiva. Sin embargo, todos estos hechos han pretendido ser ocultados por quienes han tenido relación con Miss Universo. Solo un rumor hacía sospechar de la existencia de una trágica realidad. A pesar de ello, ya ha podido reconstruir los hechos y la historia más reciente de una mujer que ahora lucha por sobrevivir. Lo que usted acaba de escuchar es un fragmento del repugnante y reprobable escrito, porque artículo no es, que Rosa Villacastín publicó en la revista Ya el día 14 de enero de 1990, en el que afirmaba que Amparo Muñoz padecía una enfermedad que en esos años estaba fuertemente estigmatizada y cuyas terapias además se encontraban en fases tempranas y por lo tanto no eran tan efectivas como en la actualidad. No obstante, Rosa Villacastín no se conformó con un solo escrito y se atrevió a publicar otro en la misma revista, el día 16 de enero de 1990, y del cual escucharemos un fragmento a continuación. Periódico Ya. La ex Miss Universo Amparo Muñoz, en fase terminal a causa del SIDA, Rosa Villacastín, Carlos Aguilera. 16 de enero de 1990. La ex Miss Universo Amparo Muñoz fue ingresada en el Hospital Clínico de Madrid en estado crítico a causa del SIDA. Enfermedad que se halla en fase terminal, según volvieron a confirmar allá fuentes próximas a la mencionada artista. La situación de Amparo Muñoz ha sido calificada por las mismas fuentes como irreversible a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que obligó a su internamiento en el citado centro desde los primeros días del presente mes de enero. No obstante,
Fuentes oficiales del Hospital Clínico insisten en negar que en este hospital se encuentre ninguna enferma ingresada con el nombre de Amparo Muñoz Quesada. Esa postura al parecer se debe al hecho de la grave situación por la que atraviesa la actriz, única causa por la que se mantiene oculta su estancia en el Hospital Clínico. Si bien ella figura con su nombre y apellidos en el historial médico correspondiente y no bajo nombre supuesto, el hermetismo que mantiene el hospital puede deberse a que así lo haya solicitado la propia Amparo Muñoz. Fuentes próximas a la actriz volvieron a confirmar ayer allá que en efecto Amparo Muñoz fue ingresada en ese centro médico y que allí, mediante las pruebas correspondientes, le fue detectado el SIDA en fase terminal. Asimismo, este periódico ha podido saber que el ingreso de la ex Miss Universo no se produjo a consecuencia de ninguna lesión causada por una paliza, sino por el deterioro físico producido por el virus del SIDA. Por otra parte, los facultativos consultados por ya en relación con los efectos que tienen el mencionado virus en aquellos enfermos que se encuentran en fase terminal, han asegurado que la principal característica de estas situaciones es la absoluta falta de defensas en el organismo del paciente, con una alarmante disminución de las plaquetas, principalmente en aquellas personas adictas a las drogas y concretamente a la tralala. Esta circunstancia es detectada a través de los diferentes análisis de sangre que se hacen al enfermo, específicos para la detección del SIDA. Precisamente según las fuentes consultadas por ya, a Amparo Muñoz le han sido realizados varios análisis por el Departamento de Hematología del Hospital Clínico de Madrid. La estancia de Amparo Muñoz es sobradamente conocida, e incluso a una empleada del hospital le fue encomendada la pasada semana la misión de preparar una de las camas de la cuarta planta, destinada a los enfermos de SIDA, para trasladar allí a la actriz Amparo Muñoz Quesada. Rápidamente, Luis María Anzón, quien era en esos momentos el director del periódico ABC, procedió a emitir un comunicado, desmintiendo tan terrible bulo, disfrazado de artículo periodístico. Periódico ABC. 17 de enero de 1990. Amparo Muñoz ni está en el clínico, ni se encuentra en estado terminal, ni tiene SIDA. ABC, director, Luis María Anzón. Los periodistas Rosa Villacastín y Carlos Aguilera, del diario Ya, han sido sorprendidos, sin duda, en su buena fe y han difundido una información en gran parte falsa y que puede dañar gravemente a Amparo Muñoz. ABC se hizo eco brevemente de lo publicado en Ya, citando la fuente, y es cierto que la actriz ha estado enferma y lesionada como consecuencia de que dos individuos la maltrataron en su domicilio el pasado verano, pero ni Amparo Muñoz está ingresada en el hospital clínico, ni se está muriendo, ni tiene SIDA. Todo eso aseguraba ayer por segunda vez Ya y todo eso es falso. Un redactor de ABC mantuvo una conversación personal con Amparo Muñoz ayer en Málaga, donde se encuentra con su compañero actual, Víctor Rubio. Redactores de la agencia Freelance entrevistaron a la actriz y el semanario Hola, la más prestigiosa y seria de las revistas de su especialidad, publicará el próximo jueves el reportaje. Amparo Muñoz se propone someterse en Madrid a los análisis clínicos correspondientes avalados por una institución oficial, y tras ellos, los abogados de la actriz procederán contra quienes difundieron la especie del SIDA. Como era de esperarse, el bulo causó un daño irreparable en la carrera de Amparo Muñoz y no pudo ser corregido ni compensado por más comunicados y rectificaciones que se emitieron. Por otro lado, Amparo Muñoz hizo de conocimiento del público la terrorífica situación y sus consecuencias en su persona en cada ocasión que se le presentó, como aquella en la que Carlos Herrera la entrevistó en su programa emitido el 24 de marzo de 1997 en Canal Sur Televisión. Después de 2 años meditando, te ofrecieron acompañar a un lama europeo por todo el mundo predicando esa filosofía, esa meditación, y no lo aceptaste, ¿no? ¿Y tú cómo sabes de esas cosas? Y ya te digo que es que... ¡Qué bárbaro! Los Herrera vienen de Málaga y en Málaga tengo yo muchas cosas. Ya veo. Sí, es lo que te decía antes, ¿no? Que ahí fue donde realmente pensé, bueno, pongo un negocio o me voy con los lamas y a enseñar la filosofía budista o el budismo, digamos, ¿no? O realmente qué quiero hacer, ¿no? Ahí es donde me planteé el hecho de tomar una decisión definitiva, porque hasta entonces andaba un poco entre mar y mar, ¿verdad?
Entonces dije, no, yo lo que quiero es hacer cine y si me voy de nuevo que sea con el convencimiento de que me quiero ir a hacer otra cosa, ¿no? Pero no por huir, porque hace 8 años salí de aquí huyendo, salí de hacer cine huyendo. O sea, por miedo, por terror, por cansancio. Cuando el por... incidente que me decías del Sí, Málaga Palacio, sí. cuando dijeron que estabas enferma de SIDA. Recuerdo aquella época, fue dura, ¿eh? No, fue terrible porque además luego, como vieron que se equivocaron, no rectificaron, no dijeron, no, pues nos hemos equivocado, Amparo, tal, sino dijeron que yo me había inventado la enfermedad para sacar dinero, o sea, lo cual me parece, vamos, inaudito, ¿no?, de que se tengan tanta mala leche, porque no se puede decir imaginación, ¿no?, sino mala uva, ¿no? Es mala uva, sí. Mala uva. ¿Recuerdas de qué habla el último poema que has escrito? Del amor sin... Por su parte, Rosa Villacastín, en sus múltiples intervenciones, siempre ha dado la misma explicación para tratar de excusar la publicación de los espantosos escritos que hicieron tanto daño a Amparo Muñoz, entre los que figuran el no haber sido demandada y que, según ella, Amparo no presentó los análisis clínicos que certificasen su estado de salud, situación que corresponde a la intimidad más absoluta de cualquier persona. Eso sin mencionar declaraciones tan increíbles y difíciles de creer como que si alguien te dice, tienes que creerlo. Este tipo de declaraciones resultan indignantes cuando son pronunciadas por una persona que se supone se dedica al periodismo. Bueno, yo estuve muy poquito tiempo en el diario Ya. A mí me llamó Ramón Pi, que era director del periódico y gran amigo mío, y fue el que me invitó a hacer... Al principio no quería, pero luego que hiciera crónica social en vez de política, porque él sabía que yo estaba muy agotada respecto a eso, ¿no? Porque ya te digo que quería ver las cosas con distancia. Entonces viví esa época dorada hasta que llegó el Grupo Correo, que compran lo que era entonces los periódicos de la Iglesia. Y bueno, yo pensé, pues por circunstancias personales, que mi marido era el director. No era mi marido entonces, pero era el director, que no deberíamos de estar juntos, ¿no? Y yo me marché. Una última cosa referida a esa etapa, y que no es la primera vez que se recuerda el incidente. Ayer fíjese que muchos periódicos dijeron que Uribarri había fallecido. Joder. Y algunos recordaron las veces que ha pasado. Carlos Aguilera y tú firmaste aquí el famoso adelanto de la inminente muerte de... no me sale el nombre, Amparo Muñoz. Y ahí la duda que siempre quedó es por qué aquel personaje esperó tanto tiempo para luego aparecer una semana después en Hora y Ya decir que no, en vez de decir primeramente que no. Pues mira, yo no puedo creer que aquello fuera producto de gente que tenía un interés especial. No, porque las personas que a nosotros nos estaban dando la información eran directores de hospitales, donde ella había estado, eran médicos prestigiosos, porque si yo no hubiera firmado esa información nunca, porque tampoco me correspondía hacerlo. Entonces teníamos muchas bazas para pensar que era verdad lo que se estaba diciendo. O sea, que la información que nos estaban dando la policía, que lo que nos estaban contando era verdad. Hubiéramos querido contar con un poco más de tiempo, pero a veces las premuras de los periódicos, que cuando tienen una historia la quieren publicar para que nadie se la quite. Y luego, bueno, pues resultó, yo no diría que falsa, porque ella nunca pudo demandarnos. Me consta que fue un abogado muy prestigioso y le dijo, bueno, lo primero que quiero que me traigas son tus análisis. De que tú estás bien, de que tú no tienes esa enfermedad. No lo hizo, no lo llevó. Pero yo no me arrepentiré lo suficiente por haber dado aquella noticia como la dimos, en plan, pues muy espectacular, ¿no? Pero hubo una revista que fue Tribuna, de Julián Lago, que no sé cómo lo haría, pero ellos sí fueron demandados, con lo cual habría una diferencia. Sí, bueno, yo creo que
fueron demandados, pero contaban con las mismas cosas y con la misma información que nosotros, ¿no? Y hubo otros periodistas que también tenían la información y que lo contaron y tal. La verdad es que nunca nos demandó. Ahora, eso no significa que yo no sepa que eso que hicimos, que deberíamos de haber esperado muchísimo más tiempo, o sea, tener más cosas, más documentación, más datos, porque llegábamos al hospital y nos decía, ayer estuvo en esta habitación ingresada. Y si quien te lo dice es una persona que trabaja en el hospital, un médico prestigioso, tú tienes que creerlo, ¿no? Bueno, ¿fue un montaje de ella? No lo creo, sinceramente no lo creo. Y sabiendo cómo ha transcurrido su vida después, lo creo muchísimo menos. Y con lo que te digo, de que nunca nos pudo poner, nunca pudo demostrar nada, tampoco creo que fuera una cosa. En aquel momento se aprovechó de esa circunstancia. Yo fui amenazada. Mi casa intentaron entrar, un novio que tenía, un tal Víctor. Yo me tuve que ir de mi casa. En fin, es una historia que lo que me enseñó es que por mucha prisa que te digan los directores que tienes que dar la noticia, siempre hay que ir paso a paso hasta que tienes todos los cabos atados. Periódico Infolibre. Los bulos que me comí. Me colaron un bol. Rosa Villacastín revive la angustia por informar del estado terminal de Amparo Muñoz. 15 de agosto de 2023. La periodista Rosa Villacastín tiene una larga trayectoria profesional. Ha trabajado en medios de comunicación como Diario Pueblo y en cadenas de televisión como Telecinco y Antena 3, además de haber colaborado en radios como Cadena Ser. Y como es lógico, durante todos los años que Villacastín lleva en activo ha visto informaciones falsas de todo tipo. El bulo más impactante y sonado que la periodista ha tratado tuvo lugar a principios de 1990 y fue ella misma quien lo contó. Me colaron un gol importante, anticipa Villacastín. En enero de dicho año, la periodista publicó en la portada del periódico Ya una noticia asegurando que Amparo Muñoz, modelo y ex Miss Universo, estaba al borde de la muerte al haber contraído SIDA. En conversación con Infolibre, Villacastín explica los motivos que le llevaron a dar dicha noticia. Para empezar, quien dio la información a la periodista fue un catedrático de la Facultad de Medicina, que le dijo que la modelo estaba ingresada en el hospital clínico. La policía secundó la información y añadió que se había intentado tirar desde una ventana. Todo parecía indicar que la historia era real. Villacastín explica que tanto ella como el otro redactor con el que trabajaba se plantearon si dar o no la información, debido a la delicadeza del asunto. Si te dicen que hay que darlo, asegura la periodista. Y lo publicaron. Una semana después, la modelo apareció en Málaga con un aspecto sano y perfecto, desmintiendo la información de Villacastín. Nos quedamos muertos, confiesa. Muñoz intentó demandar a Villacastín por la noticia. Para que la querella prosperara, la modelo debía realizarse unos análisis médicos que nunca pudo presentar. Yo creo que era una verdad a medias, subraya la periodista, quien cree que Muñoz y su fotógrafo pudieron haber hecho un montaje por temas económicos. La cosa no quedó ahí. Villacastín cuenta que el hombre con el que salía la modelo en aquel momento intentó entrar en su hogar. Me tuve que ir de mi casa, rememora. Otro bulo que la periodista ha visto recientemente tuvo lugar en un plató de televisión. En una tertulia política apareció una catedrática asegurando que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, era transexual. La catedrática en cuestión es Pilar Baselga. Nuestra querida primera dama, que llaman, bueno, la segunda dama, por la primera la reina, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo. Esta esposa del presidente, o esposo, viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo, ¿eh? Es decir, que ya no sé, ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez... Eso está publicado, Pilar.
Claro, eso, sí, esto yo no estoy diciendo, eso está publicado. También está publicado, pero no recuerdo en qué medios, más alternativos, evidentemente, que lo primero que, nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, Begoño fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para el Instituto de Empresa en un programa con África. Y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos. A través de, por eso la Complutense la despidió y pidió que devolviera el dinero que había cobrado por ser directora del máster. El Instituto de Empresa también prescindió de ella, y es, por lo visto, que los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez está involucrada, estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos. Y entonces... Todo lo que está usted contando lo he contado yo en Periodista Digital con el coronel Diego Camacho. Todo lo que está usted contando está publicado. Yo me había asustado porque he dicho, ¡guau! A ver qué nos va a decir, pero de momento me está usted dejando muy tranquilo porque todo está archipublicado. Exactamente, pero lo que quiero decir que los medios como Periodista Digital... no, y muchos más, UK Diario y Libertad Digital. Claro, pero que no pasa a ser algo de común conocimiento en la sociedad española. ¿Cómo se puede permitir esto en televisión? Se pregunta Villacastín, quien asegura que hasta ahora no se había llegado a tal grado de degradación. ¿Es posible que alguien que no esté familiarizado con la actualidad política pueda creerse esta mentira? A nivel general, los usuarios están muy expuestos a las fake news. Es casi imposible no comernos algún bulo, cuenta Villacastín. No hay una fórmula mágica para saber si una información que vemos es verdadera o no rápidamente. Contrastar las noticias siempre es recomendable, aunque llevarlo a cabo continuamente es dificilísimo. Contar con un periodismo fiable es algo fundamental en la era de la desinformación, de acuerdo con Villacastín, quien afirma que los medios de comunicación deberían contar con más verificadores y personas especializadas en la detección de bulos. Esta es una tarea que difícilmente puede desempeñar el usuario medio. No podemos exigir a un señor normal que investigue, afirma. Los periodistas estamos siempre vendidos, sostiene Villacastín. Por ello, el único aval que tienen los profesionales de la información es su nombre y su apellido, los cuales se juegan todos los días. Un día metes la pata y te has caído con todo el equipo, parece que solo los periodistas se equivocan en su trabajo, concluye. Todos estos antecedentes nos traen a la actualidad, ya que en Televisión Española se ha emitido el documental titulado Amparo Muñoz, la mujer que dijo no, en donde se ha vuelto a revivir uno de los bulos más dañinos en la historia de la prensa del corazón en España, en el que Rosa Villacastín vuelve a hacer gala de su nula autocrítica al decir que Amparo ya tenía arruinada su vida desde el principio. Ella tenía conciencia además de ese daño, se dio cuenta por las llamadas que recibió inmediatamente que le iban a suspender los contratos que tenía, porque nadie quiere estar con una persona que te puede contagiar el SIDA. O sea, arruinada la carrera, totalmente. Su vida ya estaba arruinada. O sea, que su vida la tenía arruinada desde el principio. Mi hermana ya llegó como una pelota hinchada a la casa de llorar. Nos preguntaron qué pasaba, pues mis padres lo vivieron mal. Bueno, todos lo vivimos mal, ¿no? Yo publiqué, pero porque tenía documentación, tenía un catedrático de medicina que me aseguraba que tenía el SIDA. Fuimos al clínico, nos dijeron que había estado en una planta que solo podían estar las personas que tenían esa enfermedad. Visitamos otros hospitales y todos nos decían, de aquí se ha ido, pero nadie nos negó que hubiera estado en ningún hospital, sino todo lo contrario. ¿Por qué lo publicó? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Dónde contrastó? ¿Llamó a la familia? ¿Por qué publica en portada eso? El editor y el director también tienen responsabilidad. Es una portada, ¿eh? Es una portada, ojo.
había la necesidad de hacerse una analítica, presentar el papel, como a demostrar que no... ¿Me explico? A demostrar una mentira de alguien. El daño que solo le hizo a Amparo, escucharlo y a su familia. Imagínate tú estar en casa viendo la tele, tus 5 hermanos, tu padre, tu madre, todos tus amigos. Hija, ¿tienes sida? En el documental se desmontan las excusas de Rosa Villacastín, pero también se muestra el sufrimiento de Amparo Muñoz y su familia. También se muestran las consecuencias que tuvo la creación del nefasto bulo por parte de una de las peores periodistas del corazón en España, que a lo largo del metraje no deja de ponerse en evidencia constantemente con sus argumentos vergonzosos. Mi madre decía, bueno, pero cuando la llamaban a ella, pero si yo estuviese muriendo, no me iba a estar yo aquí haciendo puntos sentada viendo la televisión, estaría con mi hija, ¿no? Aunque se me hubiera decidido, se me hubiera de lo que sea, vamos, me daría igual, estaría con ella. Pero nadie se quería creer eso, nadie le convenía creer eso. En aquel momento era cuando en todo el mundo, desgraciadamente, el SIDA se había extendido. Entonces no me extrañaba que ella pudiera haberse contagiado, puesto que era una persona que se drogaba y que había sido detenida por droga. Varias veces la habían detenido por consumir droga. Entonces, bueno, no se extrañó. Me parece que no se trata bien a la persona, punto. No la han tratado bien nunca, no sé si por envidia, no entiendo. No entiendo. Me llamó para decirme que qué podía hacer. Y yo dije enseguida, mira, esto no se trata de un desmentido corriente. Por la personalidad que ella tenía era necesario hacer un desmentido que tuviese envergadura. Y entonces llamé al presidente del Colegio de Médicos. Ella fue a abogados para poder presentar una demanda contra nosotros. Pero es que tenía que presentar los análisis. Nunca los pudo presentar. Nunca los presentó. Jamás. Le hicieron un análisis, pues salió el análisis contrario a todo lo que fuese el menor rastro de SIDA y por lo tanto decidimos que eso había que hacerlo público en una conferencia de prensa. A los 3 días de publicarse la noticia, ella sale contentísima con un periodista en Málaga, un periodista que había sido fotógrafo mío, y diciendo que no es verdad, que está muy bien y que está fenomenal. Con lo cual llegamos a pensar que era todo un montaje para salir y para, de alguna manera, pues no sé, lavar su imagen. La operación salió muy bien, el ABC le dio una página entera con el desmentido y entonces el ABC era todo en la vida española y naturalmente pues se cortó aquella operación que, claro, los enemigos de Amparo, que también los tenía, tanto hombres como mujeres, yo creo que algunos de ellos se frotaron las manos pensando que esa acusación de SIDA terminaba con Amparo Muñoz. Y se sintió muy acosada por la prensa, sobre todo en una época en que no tenía muchos defensores. Era una época que la atacaban constantemente. Seguramente has sido la mujer más guapa del mundo, ¿no? Parece difícil no conformarse con eso, ¿no? ¿Tú qué buscas? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Hombre, yo prefiero, y siempre lo he preferido, llegar a algo como profesional. Veo una mujer guapa, una mujer joven, una mujer sobre todo que hace lo que quiere, ¿no? Cuando quiere, cuando le da la gana, que no se baja los pantalones o que no se sube la falda y no lo soporta. En el documental también se hace énfasis en la violencia mediática de la que fue objeto Amparo Muñoz, pero también de las nulas consecuencias que tuvo la prensa del momento al publicar el nefasto bulo,
Por otra parte, algún que otro colaborador hace una crítica de tamaño microscópico a Rosa Villacastín, pero por suerte está el televidente para que haga la suya propia. Bueno, pues aquellos fueron quizá de los momentos más duros de su vida. Miguel, te hemos invitado a subirte aquí al escenario con nosotros porque ella habló mucho contigo de esos días, de esas semanas tan duras que padeció y que volvió a aislarse, ¿no? Que era una cosa que hizo en varios momentos de su vida, aislarse, volver a casa, volver con la familia. Yo diría más bien la aislaron, es decir, porque hay que volverse a poner en contexto de lo que significaba la palabra SIDA en ese momento, es decir, se le cerraron por completo las puertas de la industria. Nadie quería compartir una escena con alguien que presuntamente estaba contagiada de una enfermedad maldita que arrebataba a famosos, que cundía por todo el mundo. Y de nada valieron los argumentos, ni las pruebas, ni los esfuerzos que ella hizo por contar algo que era evidente. O sea, no tengo SIDA, no estoy enferma. Que es verdad que ella dio una rueda de prensa que en aquella época no era para nada habitual y ella dijo, no, yo esto lo tengo que desmentir públicamente. Luis Marianson lo ha contado muy bien y además fue testigo directo de toda esa situación. El diario ABC lo contó en su momento. Esa misma situación se repitió tiempo después con algunos otros famosos y sin embargo la respuesta fue completamente distinta, porque a esos famosos se les brindó la oportunidad de un plató de televisión donde se explicaron, donde se expusieron todas las pruebas, donde quedó borrada para siempre cualquier sospecha de ese tipo. Ese no fue el caso de Amparo. Amparo fue expulsada de la profesión. Ella se reorganizó, volvió a Málaga, descubrió el budismo, desarrolló una labor importantísima dentro de ese colectivo budista, viajó al Tíbet en varias ocasiones, se puso en esa predisposición que ella tenía siempre para ponerse del lado de los que sufren. ¿Cómo se publicó esa fake news, que ahora lo llamaríamos una fake news? Sí, era un bulo. Yo creo que, bueno, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Rosa Villacastín, yo creo que debería hacer un poco de autocrítica porque dice, no aportó ningún análisis. Es que, ¿por qué tengo que aportar un análisis sobre mi estado de salud? Yo digo que no tengo esta enfermedad y es que parece que es tu palabra contra la mía. Perdona, yo de creo hecho, que no falleció de eso, falleció de otra no, pero cosa. es que la vida privada, o sea, yo creo que hay un límite. La salud forma parte del derecho. Sí, pero es verdad, porque Ansón... Sí, Ansón dice en el documental, decía que sí había presentado. Sí, que las había las pruebas, además. Pero Rosa Villacastín dice que no. Dice que no enseñó los análisis, pero bueno, claro, es que de qué manera, o sea, ¿por qué tengo que aportar unos análisis? No sé, de todas formas, además, esto ahora mismo sería efectivamente una fake news y sería vamos, demandable, objeto de... Sí, lo que pasa es que yo creo que en esa época no había esa cultura de la demanda, ¿no? De la querella. Perdonad. Y en caso de que sí hubiera tenido dicha enfermedad, no hay motivo para sacar en portada, ni en interior, ni en contraportada de nadie. Es lo más privado de la vida de una persona. No hay justificación ninguna. Bueno, desde luego que no. A mí, un segundo, que quería hablar. Lo que me llama mucho la atención es que al final este tipo de informaciones son súper dañinas. Al final, fíjate todo el daño que le hizo Amparo Muñoz. Sin embargo, a la parte periodística no afectó para nada, independientemente de que fuera verdad o no. Estamos hablando de fake news, yo en estos casos y académicamente, en los trabajos que yo he hecho académicamente sobre otras muchas mujeres, hablo directamente de violencia mediática, porque creo que al final es lo que se produce. Amparo ha vivido muchos tipos de violencia a lo largo de su vida, no solamente una violencia personal, sino también violencia por parte de sus parejas porque no han sabido cuidarlas como debía, y aparte, obviamente, esta violencia mediática que la atraviesa y que la desprestigia. Por otro lado, Anaís Bernal Triviño interviene en el debate del documental, poniendo como punto central el ataque que han sufrido las mujeres, tanto como víctimas de los bulos que buscan el desprestigio, así como las propias periodistas que se dedican a defender las causas feministas.
Yo sí quería decir un par de cosas de las que he estado escuchando aquí, porque claro, estamos hablando, como apoyo lo que dice la compañera, ¿no? Al final nos encontramos a lo largo de la historia y quienes trabajamos académicamente todo lo que es la perspectiva feminista en los medios de comunicación, vemos que yo creo que es el periodismo en el que más se ha mentido y en el que menos se ha penalizado a esos profesionales, ¿no? Y sin embargo, muchas veces a las propias periodistas que nos dedicamos a esto nos han mirado mal, nos han considerado mal, porque precisamente lo ven como un ataque, ¿no? Como de que venimos a corregir. Y no, es que esto tiene un precio muy caro, tiene un precio muy caro en muchísimas mujeres a la que termina por destruir no solamente su carrera, sino a ellas mismas como personas en cuanto a su identidad y en cuanto a su autoestima. Y quería hacer una puntualización, porque claro, el periodismo también se hace, pero se hace con fuentes, y ahí está la habilidad del periodista en saber qué fuente es interesada, a quién le interesa también desprestigiar a Amparo y a quién no. Y solamente dos apuntes más. Antes hablaba Rocío del comportamiento que a lo mejor podía tener en determinados rodajes Amparo. Voy a romper aquí una lanza al favor de ella, ¿no? Ella, por ejemplo, reconoce en la biografía del compañero, habla, por ejemplo, de Pache Andión, en el que dice que era un momento en el que le llovían los contratos, pero que él empezó a crearme una inseguridad tremenda, porque él me decía que yo era una mala actriz, me cortó las alas. Creo que cuando una mujer vive bajo esta situación, o por ejemplo cuando después su posterior pareja, ella también reconoce con Flavio que la introdujo en el mundo de las drogas, lamentablemente las mujeres que entran en el mundo de las drogas a día de hoy todavía, muchas vienen por situaciones de violencia de género, de violencia profesional, y todavía como se habla más de los hombres, de las mujeres están mucho más estigmatizados, pues no se las trata igual, ¿no? Entran en el mundo de las adicciones y tienen un juicio mucho más duro que el que representan para los hombres. Entonces, cuando ocurrían ese tipo de situaciones, claro, si a día de hoy todavía hay víctimas de violencia de género que son incomprendidas, imaginemos en una situación en la que ni siquiera había una ley de violencia de género. O sea, era una mujer que estaba en una situación psicológica en la que estaría todo el día al borde de sí misma y, sin embargo, no, estarían esos compañeros de trabajo cuestionando lo que era de ella. Y a lo que apuntaba Valeria, de que el primero que le hizo daño fue el feminismo, hay una situación muy clara con el feminismo, es que el feminismo es incómodo. Porque el feminismo te dice, antes de que tú reacciones, qué es lo que te está pasando. Y nadie quiere escuchar qué es lo que te está pasando. Bueno, eso sería todo por el momento. Los dejo con las reflexiones finales de Anaís Bernal Triviño acerca del nefasto bulo periodístico de Rosa Villacastín y con un extra, los análisis clínicos que mostró en su momento Amparo Muñoz en el programa La Máquina de la Verdad de Telecinco, donde se demostró que no tenía SIDA. Nos vemos en el próximo video. Tú hablabas de lo de no me van a creer, ¿no? Decías antes, y es verdad que lo escuchamos varias veces durante el documental, en varios momentos se escucha la frase no me van a creer. Lo sorprendente es que 50 años después sigamos escuchando esa frase, no me van a creer. Mira, hace muy pocos días, cuando se abrió y se inició el juicio contra Dani Alves, lo que salió fue justo esa frase. La víctima en un principio dudó porque el temor que tenía era a que no me iban a creer. Por eso cuando hemos estado hablando y decíamos esto hoy no volvería a pasar, yo sigo teniendo mis dudas. Yo también. Y yo sigo encontrándome en los platós de televisión compañeras y compañeros Total. con los que he tenido que debatir y partirme la cara, y sin embargo esos compañeros siguen ahí y han sostenido a veces algunas frases y reflexiones que también son de los que sostienen y también son de los que sostienen Tiene que empezar por nosotras. y también son de los que sostienen a lo mejor frases en los que se intenta dañar y desprestigiar el feminismo. Entonces, yo ahora creo que hay una época precisamente en la que es muy turbia, en la que se está jugando muchísimo a la confusión de manera muy interesada, y precisamente por eso tengo mis dudas, porque a lo largo de mi trayectoria profesional he ido viendo, y muy reciente, cómo sigue existiendo esa doble vara de medir todavía entre hombres y mujeres, y sobre todo esa violencia mediática hacia la mujer que decide hablar, que decide no callarse y que decide destapar muchas cuestiones que a día de hoy son incómodas. Afortunadamente, vamos a dejar... ¿No? Ya. Bien, yo tengo aquí unos análisis que dicen de una fundación tan prestigiosa como Jiménez Díaz que yo no tengo SIDA ni anticuerpos. Efectivamente, hay un análisis de la Fundación Jiménez Díaz que dictamina anticuerpos anti-HIV negativos. ¿Usted la ha visto alguna vez pincharse? No, yo creo que nunca se ha pinchado. ¿Usted se ha pinchado alguna vez? Yo creo que es una cuestión mía, no tengo por qué contestar ya determinadas preguntas sobre este tema.